Gracias. Eso era. Va. Ok. Entonces ahorita ya solo nos queda ver las funciones de las proteínas. Las proteínas van a tener funciones distintas dependiendo del tipo de proteína que sea. Entonces aquí estas, por ejemplo, tenemos las enzimas, que las enzimas básicamente van a ser catalizadores biológicos. Ustedes saben que los catalizadores son acelerantes químicos. Por ejemplo, en un carro, para que haya combustión de gasolina, tiene que haber un catalizador. Entonces, eso hace que la gasolina se queme más rápido y de forma más eficiente. Entonces, si es afuera de un ser vivo, hablamos de catalizadores. El catalizador biológico tal cual, o sea, el que va a hacer que una reacción pase de forma más eficiente en un ser vivo, es enzimas. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de que tengo que hacer la combustión de la glucosa, de forma normal tengo que subir la temperatura a unos 70 grados centígrados para que la glucosa sea aprovechada. Si yo pongo cualquier organismo a 70 grados centígrados, todos nos morimos porque no aguantamos esa temperatura. Entonces, nuestros catalizadores lo que van a hacer es que podamos aprovechar esa glucosa a nuestros 37 grados centígrados. Entonces, las enzimas van a hacer que una reacción pase de forma eficiente, o sea, de forma rápida, con un menor gasto de energía y con una menor producción de calor, para que nosotros no nos muramos. Si no tuviéramos enzimas, la combustión de la glucosa a nivel corporal haría que todos entremos en combustión espontánea, del calor que se genera. Entonces, enzimas catalizan reacciones químicas específicas. Para cada reacción química va a haber una enzima específica. O sea, no es que una me sirva para todas, sino cada enzima va a servir para algo. Aquí les pongo dos ejemplos. La sacarasa, que la vimos en carbohidratos, que va a ser la que me va a ayudar a que la sacarosa se hidrolice en glucosa y fructosa. Y la pepsina es otro tipo de... la pepsina es otra enzima, es una enzima digestiva. Cuando ustedes comen carne, la pepsina es la que va a hacer que esa carne empiece a digerirse en sus aminoácidos que la componen. Entonces, para cada reacción, una enzima diferente. Luego está... Erika. Dime. Solo no está compartiendo. Ay, sí, se me olvida. Ahorita te pongo. Sí, se me olvida que ustedes no están viendo. Ahí está. Ahí sí ya. Ya se ve. Recordar. Entonces, aunque no los veo. Ahí sí, ya los veo. Ok. Luego, por ejemplo, cuando hablamos de proteínas estructurales, van a formar parte de los seres vivos. Y dependiendo de la proteína que sea, van a fortalecer y proteger células o tejidos, dependiendo de cuál sea. Generalmente van a dar soporte. Yo aquí les pongo dos, el colágeno y la queratina. El colágeno va a estar en los humanos, por ejemplo, bajo la epidermis. Si ustedes comprueban, por ejemplo, cómo se ve el cachete de un bebé, el cachete de un adulto de mi edad y el cachete, por ejemplo, de un viejito. La diferencia es que los bebés son así como verduraditos, así bien cachetones y suavecitos. Yo ya no tanto, y los viejitos ya no tienen tanto cachete, sino que se va poniendo la piel como flojita y se va arrugando, ¿sí o no? La diferencia es por la cantidad de colágeno que una persona tenga. Si ustedes, por ejemplo, se han ido a la playa y se han asoleado, cuando uno regresa al puerto y está quemado, la piel se siente como reseca, como que se agrietara, porque los rayos ultravioleta logran atravesar la piel y destruyen el colágeno. Aunque podemos volver a producirlo, el tiempo de producción en lo que se me degeneró y vuelvo a hacer es cuando a mí se me ve la piel toda tiesa y arrugada. Entonces el colágeno, por ejemplo, va a dar soporte a la epidermis. Y si hablamos de la queratina, es otra otra proteína que va a estar presente en el pelo, en las uñas, en los cuernos o pezuñas de los animales. Entonces, por ejemplo, si a una persona le crecen bastante las uñas y son duras, tiene bastante queratina. Si las uñas son, por ejemplo, quebradizas, que medio se las topa uno y ya se deshicieron, es porque la persona tiene poca queratina. Si hablamos de pelo, cuando tiende a reventarse el pelo, que uno dice, ahí tiene flor, que se ve así como las puntas partidas, es porque falta queratina. Entonces, las proteínas estructurales van a dar soporte y van a dar una buena estructura a diferentes partes del cuerpo. Luego, proteínas de almacenamiento, como su nombre lo dice, van a ser una reserva alimenticia, una reserva energética. Entonces, por ejemplo,
van a estar en los óvulos, y de eso, por ejemplo, cuando se forma un óvulo, ustedes saben que el óvulo, los óvulos son aproximadamente de este tamaño, versus un espermatozoide que va a ser de ese tamaño. ¿Sí? Son mucho más chiquitos los espermatozoides que los óvulos. Fíjense, todavía no es chiquita, pero esta es la diferencia. Ahí ya me pasa. La diferencia es que cuando se ocurre la fecundación, si hablamos, por ejemplo, que va a ser un óvulo humano, los bebés se van a alimentar por medio del cordón umbilical y la placenta. Sin embargo, esas estructuras se forman hasta más o menos a mediados del segundo mes. Quiere decir que tienen más o menos unas 6-7 semanas donde el bebé no va a recibir nutrientes por parte de la mamá. Que el óvulo sea tan grande es porque todo ese citoplasma que formó el óvulo va a servir de nutrientes hasta que el embrión se implante y vuelva a formar su cordón umbilical. Entonces ahí está, por ejemplo, la ovoalbúmina, que es la que está en los óvulos y que a los mamíferos o organismos placentarios les va a servir de nutriente hasta que formen la placenta. Si hablamos, por ejemplo, de serpientes, de aves que no son placentarios, sino que son ovíparos, es imposible que uno pueda ver así como que la cascarita del huevo y le meta una lombriz la mamá al polluelo. Eso no pasa. Entonces, toda la yema, toda la clara va a servir de nutrientes al embrión que se está desarrollando. Incluso, si yo dibujara que esto no es un óvulo, sino que fuera un huevo. Ustedes han visto que trata cuando de repente parte el huevo y en la yema hay un puntito rojo. ¿Han visto alguna vez? Sí, lo tengo. Ese puntito rojo, ese huevo sí estaba fecundado. Entonces, tengo mi clara, tengo mi yema, tengo un puntito rojo ahí. Esto es el embrión. Entonces, el embrión empieza a alimentarse primero de la yema y luego se alimenta de la clara. Cuando se eclosiona, o sea, que se rompe el huevo y sale el organismo, no es que salga así como cuando uno revienta un huevo que sale toda la yema y toda la clara, porque eso ya se lo comió. Entonces, es reserva energética. Y en las semillas pasa lo mismo. La semilla es el embrión fecundado, digámoslo así, y también se va a alimentar de lo que estaba reservado en la estructura reproductiva. Luego hay proteínas de transporte, que estas van a funcionar, como su nombre lo dice, para transportar sustancias. Entonces, por ejemplo, si yo puedo transportar de dos formas, a través de la célula, a través de la membrana celular. Entonces yo voy a poner mi célula aquí y voy a tener una proteína que va a servir para que por aquí entre o salga sustancias. Esa es una proteína de transporte a nivel de membrana. Y luego puedo tener proteínas de transporte extracelular, o sea que no va a ser para meter y sacar de la célula, sino para transportar en todo el organismo. El ejemplo que les pongo ahí es la hemoglobina, que va a ser la que agarra el oxígeno para llevarla por toda la sangre donde se necesita, o para agarrar el dióxido de carbono y sacarla hasta los pulmones para que yo pueda exhalarlo. Es proteínas de transporte de dos tipos. Intracelulares, para meter y sacar de la célula, o extracelulares, que van, por ejemplo, en todo el cuerpo, no precisamente en una célula. ¿Dudas hasta ahí? Luego hablamos de proteínas reguladoras. Son hormonas. Son hormonas proteínas o proteínas. Entonces, solo para que ustedes estén pendientes de que hay dos tipos de hormonas. Las hormonas esteroideas, que son de origen lipídico, y las hormonas proteínicas o proteicas. Entonces, igual que las otras, son mensajeros intracelulares. Unas células las hacen, viajan por torrente sanguíneo a otra parte del cuerpo, para que esa otra parte del cuerpo haga algo. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo dos tipos de hormonas proteínicas. La insulina, secretada por el páncreas, va por todo el torrente sanguíneo y le dice a las células, agarren el azúcar que está aquí.
¿sí? Entonces las células serían el tejido blanco. Y luego la hormona del crecimiento, que es secretada por la pituitaria, que está aquí más o menos en la base del cerebro, y esa va a viajar por todo el torrente sanguíneo a tejidos y huesos y va a hacer que uno crezca, ¿sí? Entonces, ahí les puse dos ejemplos, hay muchísimas más, dependiendo de la hormona que sea, es la función que cumple, y van a tener diferentes tejidos blancos, pero en general van a hacer que se expresen ciertos, van a controlar la expresión de los genes. Las hormonas, por ejemplo, que les pongo yo aquí, tienen dos componentes. Uno, el genético, o sea, yo tengo una predisposición para ciertas cosas, pero también mis hábitos van a influir en que esos genes se expresen o no. Por ejemplo, si hablamos de la hormona del crecimiento, puede que yo tenga genéticamente mucho potencial para ser alta y crecer un montón. Ok. ¿Qué me dicen? Tú sí puedes crecer, pero si yo tengo malos hábitos de sueño y duermo poco, si yo tengo malos hábitos alimenticios y no consumo calcio y proteínas, igual aunque mis genes me digan vas a ser alta, lo voy a quedar chiquita. Si consumo, por ejemplo, mucho café, aunque mis genes me digan voy a ser alta, me voy a quedar chiquita. Entonces, en la expresión de los genes tiene que ver la parte genética de lo que dicen mis proteínas que yo puedo hacer por el ADN y lo que yo le permito que se cumpla. Entonces, por ejemplo, para que yo pueda crecer y se haga en mí que yo sí voy a ser alta, por ejemplo, a uno le insiste mucho que se duerma temprano. Ahorita ustedes tal vez ya no, pero cuando eran chiquitos, por lo menos en mi casa era la regla que yo a las 8:30 tenía que estar en la cama. La hormona del crecimiento se libera solo en ciertas fases del sueño, básicamente 4 horas después de haberse uno acostado. Sí, y solo si el cuerpo está en completa oscuridad, porque tiene que ver mucho con los ciclos circadianos. Entonces, por ejemplo, si yo me acuesto a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 4 horas después, ya voy llegando como a las 5, empieza a entrar un poquito de claridad a mi cuarto. Aunque yo me levante a las 12 del mediodía, yo la hormona de crecimiento ya no la secreté, ¿sí? Entonces, tiene que estar el componente genético y el ámbito de vida. Cuando hay personas que tienen problemas de crecimiento y les inyectan hormona de crecimiento, los tienen que acostar temprano y por ahí a las 12, 1 de la mañana, despiertan a la persona, le ponen la inyección de la hormona y entonces ya funciona, pero tiene que ser entonces esto también para que funcione. Aparte de esto tenemos proteínas de movimiento, que no se le vaya a confundir el transporte con el movimiento. Estos van a ayudar a que las células tal cual se puedan mover, porque van a ayudar a la contracción del citoplasma. Eso a nivel celular. Y si hablamos a nivel de nosotros, tenemos, si ustedes han comido carne, a veces en la carne se ven unos como filamentos blanquitos. No sé si los han visto, no es que sea duro ni muy grande, pero se ve así como el hilito blanco. Eso es proteína, básicamente es actina y miosina, y cuando estas se contraen, mi músculo se contrae. O sea, el que yo haga esto es porque la miosina y la actina se está contrayendo, y cuando aflojo, la estoy relajando. Entonces, estas dos van a intervenir en movimiento de músculos y en movimiento de los microfilamentos del citoesqueleto a nivel de células. Y las últimas son las proteínas de defensa. Estas básicamente van a ser parte del sistema inmunológico y van a proteger contra los agentes patógenos. Patógeno es todo aquello que nos cause una enfermedad. Entonces, los anticuerpos lo reconocen y lo atacan. Dependiendo del tipo de anticuerpo que sea, va a funcionar de distinta forma, pero en general van a protegernos de agentes patógenos. Proteínas de defensa protegen de agentes invasores. ¿Dudas? No. Dime, Ian. Yo tengo una, pero es que cuando mencioné proteínas reguladoras, la insulina no es como para lo de que permita el paso de la sangre del azúcar en la sangre, ¿verdad? ¿Sí? Pero, o sea, lo que entonces las proteínas reguladoras no sería también como algo con el movimiento de las células. O sea, es que no me quedó bien claro eso de proteínas reguladoras. Por ejemplo,
Aquí te ponía cabal 2 ejemplos. La insulina es secretada por el páncreas, viaja por el torrente sanguíneo. Entonces, cuando la insulina se libera, básicamente el mensaje que le da a las células es capturen y aprovechen la glucosa que va en sangre. Entonces, toda hormona tiene un tejido que lo libera, sí, que es la glándula tal cual, que es la que lo libera, y un tejido blanco. Ese tejido blanco puede ser un tejido tal cual o pueden ser células blancas. Pero al final, una hormona lo que va a hacer es que va a ir a alguna parte del cuerpo y le va a decir, tú tienes que hacer esto. Entonces, en el caso de la insulina, el mensaje es individual a cada célula, porque por tejido no es como que el tejido absorba, sino que cada célula de ese tejido agarra la glucosa. No sé si ya te quedó más claro. Sí, gracias. Va. Ok, ¿dudas aquí? Con esto terminamos lo que son las proteínas. Y me falta solo ácidos nucleicos. Pero les soy sincera, yo hoy se me olvidó que tenía doble periodo con ustedes y no tengo preparado lo de ácidos nucleicos. Entonces lo dejamos ahí por hoy. En casa se pueden desconectar y tienen un poquito de tiempo libre. Aquí pueden aprovechar, adelantar algo si necesitan. O si tienen dudas. Va, ok, ¿marcaron todos asistencia? Están pendientes de la hoja de trabajo. Yo ya en mi casa les comparto el enlace para que puedan ver lo de carbohidratos y lípidos y puedan hacer la hoja de trabajo. Va a tener 2 intentos. Todavía estoy viendo cómo se los configuro, pero en general tienen 2 intentos. La idea es que lo puedan mejorar. No sé cómo les voy a poner ahí la nota, pero ahí chequean. Eso estoy viendo cómo se las pongo. Va, ok. ¿Está bien, chicos? Que pasen buen día en casa.